El tema que nos ocupa en este momento es hablar acerca de la prescripción adquisitiva de dominio. Para ello vamos a tomar como referencia el Código Civil colombiano. Esta clase corresponde al tercer semestre de Derecho dirigida por el Dr. Brian Toro Díaz. El grupo está conformado por Fernando Coronel, Itzayana Gómez y quien les habla, Fairuz Mustafa Gaviria. Queremos agradecer al Dr. Brian por permitirnos realizar esta actividad tan interesante, ya que nos permite acercarnos a la prescripción adquisitiva de dominio. En Colombia se puede adquirir la propiedad o dominio de los bienes muebles o inmuebles por medio de la prescripción adquisitiva de dominio, que se da cuando se ha poseído un bien por un lapso de tiempo. Primero tenemos que ponernos en contexto. Cuando hablamos de dominio nos referimos a propiedad, a ese derecho real sobre una cosa corporal que permite el uso, goce, disfrute y que es oponible a terceros, y esto no es lo mismo que posesión o tenencia. Se llama mera tenencia a la que se ejercen sobre una cosa no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño, como por ejemplo en un arrendamiento. Mientras que la posesión requiere ese ánimo de señor y dueño, es decir, que esa persona que está en ese bien inmueble asuma los actos que su propietario tendría que llevar a cabo, como por ejemplo el pago del impuesto predial. La posesión está definida en el artículo 762 del Código Civil como la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. Y el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Lo que quiere decir es que quien ocupe un bien en calidad de mera tenencia no puede obtener la propiedad del dominio por prescripción, en razón de que la tenencia, por su naturaleza, reconoce el dominio ajeno, lo que hace imposible la prescripción adquisitiva. Existen dos clases de posesión. Posesión regular es la que se obtiene gracias a la existencia de un justo título que ostenta el poseedor. La posesión regular puede ser de buena o mala fe, pero siempre acompañada de un justo título, de los que señala el artículo 165 del Código Civil, que son la venta, la permuta, la donación en juicios divisorios y los actos legales de partición. En otras palabras, la posesión regular es la que se adquiere formalmente como quien compra una casa. La posesión irregular es definida por el artículo 770 del Código Civil como aquella en la que se carece de los requisitos señalados en el artículo 764 del mismo Código. Es decir, cuando no se cumplen los requisitos para que se constituya en una posesión regular. En el caso de la persona que ocupa una propiedad sin que exista un justo título o en ausencia de otro tipo de documento o actos que representen mera tenencia, como un contrato de arrendamiento, comodato o cualquier otro. La posesión irregular es, por ejemplo, cuando una persona invade un terreno, ocupa una casa vacía o se apodera de una casa abandonada. Lo puede hacer sin conocimiento del verdadero dueño o con la anuencia de éste. Siempre se ha hablado de posesión regular y posesión irregular, pero también existe la posesión viciosa de un bien, que por supuesto es distinta a las otras figuras. La posesión es el requisito más importante para que pueda prosperar la prescripción adquisitiva de dominio. La posesión tiene vicios, entre ellos están la fuerza, la clandestinidad, la violencia, fenómenos importantes porque en la práctica es el diario vivir de la comunidad y son usados como herramienta para poder favorecer los intereses del cliente. ¿Cuándo se considera viciosa la posesión de un bien? El Código Civil contempla la posesión viciosa, pero no la define. Sin embargo, el artículo 771 dice que hay posesión en dos casos: cuando la posesión se adquiere con violencia, cuando la posesión es clandestina. Son los dos únicos casos en que se considera viciosa la posesión de un bien. La posesión viciosa va más allá de la posesión irregular, pues se hace de forma violenta o clandestina, prácticamente usurpando.
La posesión violenta, de acuerdo con el artículo 772 del Código Civil, es violenta cuando se utiliza la fuerza, ya sea por despojo al dueño de la cosa o al que se encontraba poseyendo. Incluso hay posesión violenta cuando se coacciona al que poseía a nombre de otro para que deje de poseer. La violencia puede ser natural o inminente, es decir, existe riesgo de amenaza o de violencia. La posesión clandestina, según el Código Civil en el inciso final del artículo 774, establece que hay posesión clandestina cuando se ejerce la posesión de manera secreta, existiendo un ocultamiento respecto de las personas que tienen derecho para oponerse a ella, como bien lo expresa esta norma. Es decir, se oculta la posesión a quien es el dueño verdadero para que éste no tenga la oportunidad de reclamarla. La prescripción es definida por el artículo 2512 del Código Civil como, abro comillas, un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Cierro comillas. Efectos de la prescripción. El principal efecto de la prescripción es la pérdida del derecho que prescribe o de la pena o consecuencia según corresponda. Efectos jurídicos de la prescripción adquisitiva del dominio. Primero, la persona que ostentaba la calidad de poseedor pasa a ser propietaria en virtud de la declaración de pertenencia. Segundo, la sentencia que declara la prescripción hace las veces de escritura pública, pero para que sea oponible ante terceros, debe hacerse la correspondiente inscripción en el registro de instrumentos públicos. Tercero, a partir de la declaración de pertenencia, la persona a favor de la cual se dictó sentencia puede transmitir la propiedad del bien, pues ya ésta se encuentra en cabeza de éste. Recordemos que la prescripción adquisitiva de dominio es una figura de derecho civil por medio de la cual, ejerciendo posesión, ya sea regular o irregular, se puede adquirir el dominio de bienes corporales, los cuales pueden ser muebles o inmuebles. Se adquiere la propiedad de estos bienes siempre y cuando se haya ejercido la posesión de conformidad con las reglas establecidas en la ley. La prescripción adquisitiva puede ser ordinaria o extraordinaria según lo previsto en el artículo 25-27, tales como prescripción adquisitiva ordinaria. La prescripción adquisitiva ordinaria se da cuando el bien es ocupado de forma pacífica o regular, como lo señala el artículo 25-28 del Código Civil. Abro comillas. Para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión regular no interrumpida durante el tiempo que las leyes requieren. Cierro comillas. Según el artículo 764 del Código Civil, abro comillas, se llama posesión regular lo que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Cierro comillas. Para pretender la propiedad de un bien por medio de la prescripción adquisitiva del dominio, la posesión se ha de tener de forma regular. En caso contrario, tales cualidades se denomina posesión irregular. Finalmente, podemos concluir que la prescripción adquisitiva de dominio es un mecanismo fundamental en el derecho civil colombiano, ya que promueve la seguridad jurídica y la estabilidad en la tenencia de bienes, permitiendo que aquellos que han ejercido posesión efectiva y visible de un bien puedan consolidar su derecho de propiedad. Además, la prescripción adquisitiva fomenta el uso eficiente de los recursos y evita la perpetuación de situaciones de abandono o desuso de propiedades, beneficiando tanto a los poseedores como al sistema jurídico en su conjunto.